Bueno, habíamos empezado a hablar de estas relaciones que se habían podido establecer relaciones entre los textos de base que tenían para la lectura y con la palabra, digamos, la voz de cada una de esas personas, de esos informantes que ustedes habían podido entrevistar. Los modos de entrevista que aparecen son diferentes, algunos hicieron, recuerdo que había una charla mediante WhatsApp, que les hicieron las preguntas, vieron que hay encuestas que se realizan telefónicamente, sin la vista de la otra persona. Después habían otras que habían interactuado por Zoom, algunas ocasionalmente se habían encontrado, y otros que no especificaban los modos de cómo habían hecho el contacto con esa persona. Las preguntas tenían una guía referencial, una base de esas preguntas de las que tenían que partir, entonces las preguntas estaban ligadas a tres situaciones básicas, a tres ideas que nosotros trabajamos en relación a la crianza. Una era la alimentación, otra era el sueño y la higiene. Son tres acciones, actividades que hacen a la constitución subjetiva de ese sujeto y también a los principios de la interacción, comunicación y la constitución del primer vínculo del sujeto con otros sujetos. Entonces, con esta base se producen las primeras interacciones que pretenden conformar a ese sujeto que en primera medida es indefenso. Estoy rememorando una clase de sujeto 2, porque justamente hoy, esta mañana estaba hablando de qué sucedía con este primer vínculo. Pero en didáctica es importante conocer que nosotras, como maestras, como maestros, vamos a formar parte de ese compromiso primario que se da entre el sujeto bebé y entre la familia. Entre y barra con, ¿no? Estamos en esa relación con la familia y entre la familia y el niño, ¿sí? Y el bebé. Porque justamente en el jardín maternal hacemos esos primeros vínculos. Entonces es importante poder reconocer qué sucede en ese entorno y cuáles son las características que va adquiriendo esa relación en los primeros momentos. Ahí ustedes lo deben haber podido visualizar en esas charlas que tuvieron, que la idea era pensar en una persona que tuviera formación. Formación vamos a decir entre comillas, porque ¿qué sucedía en varios de los casos? Que las maestras que tenían acceso a niños pequeños, a bebés de 0 a 2 años, sucedía que no tenían formación pedagógica al respecto. Y esto se debe justamente a un problema de la formación, pero a un problema más que nada evidenciado desde lo político. ¿Por qué? Porque los jardines maternales no tienen existencia ni física, ni existencia real en un sentido político, ya que no se consideraban instituciones de enseñanza básica. En los últimos años y con la última ley de educación, podemos decir que los jardines maternales forman parte de la formación del sujeto, ¿no? Y entonces nosotras como maestras jardineras, como maestros, nos empezamos a formar en una parte de ese recorrido con las enseñanzas que tienen que ver con el jardín maternal. Y allí aparece una parte de la didáctica y una parte del sujeto que se encargan de mirar eso. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos, chicas? Sí, sí. Bueno, y estábamos hablando, me dicen acá, Rocío,
dice que sintió que luego en el momento del informe le faltaban más preguntas para aportar. ¿Cómo sería eso, Rocío? ¿Preguntas o respuestas? No, como que se habían quedado sin repertorio de preguntas, ¿sería? Bueno, si aparece por ahí Rocío. A ver. Ah, que le hubiera gustado preguntar más cosas, dice Rocío. Y bueno, es que algunas no pueden con su curiosidad, pero la idea, bueno, hay algunas cosas que me gustaría que ver en cuanto a la entrevista en sí. Que, bueno, una de las cuestiones es que requiere de un tiempo pautado, establecido. Yo no es como ir a tomar mate con mi amiga o con la vecina y charlamos 2 horas y media, sino que es un espacio en el que la atención de ese sujeto informante es una atención, con A, ¿no? No tensión, atención reducida, en el sentido que yo le propongo, contractúo con esa persona y decidimos que la entrevista va a durar 30 minutos, 20 minutos o 1 hora, ¿sí? Como tiempo máximo, bueno, puede variar. Pero tiene que haber una pauta acerca de eso, ¿no? No porque nos van a pagar la pauta publicitaria, sino porque es un modo de extraer la mayor cantidad de información posible y tener claridad en cuanto al objeto de lo que voy a mirar. A algunas se les fue el objeto para los lados, ¿no? Esto de pensar, por ejemplo, no sé, apareció una pregunta, no voy a señalar a nadie porque no me acuerdo de dónde lo vi, pero lo vi. Por ejemplo, preguntaban acerca de la vocación. Y ahí yo pensaba, en ese momento cuando leía esa entrevista, algunas que son las entrevistas y otras no, yo les había dicho que no era necesario, esto lo digo entre paréntesis, que no era necesario ponerlo de las entrevistas en sí, pero en un documento que argumenta acerca de algo que dijo alguien y aparte de los textos, obviamente en un anexo requiere de estar ahí. Pero a veces si solamente fue una entrevista telefónica o tipo encuesta, a veces los elementos que aparecen no es necesario que estén ahí como un dato más. Pero eso entre paréntesis. Decía, por ejemplo, el tema de la vocación. Yo me preguntaba en qué habían estado pensando cuando se les ocurrió preguntar esto en relación a qué, justamente cuál es la relación que se establece con el tema. ¿Cuál era el tema que ustedes iban a abordar? Las pautas de crianza, las actividades de crianza. Entonces el eje tiene que estar dado por ahí. Yo le puedo preguntar a la señora de 60 años si es abuela. Sí, porque me permite tener un dato más acerca de si la crianza de la que habla o si tiene vinculación con esos niños que son sus nietos. Entonces puede servirme ese dato para complejizar, para aportar a la mirada que yo hago de esa entrevista y para poder enriquecer los datos que me va a dar. Pero en cuanto a lo otro, yo respecto de la vocación, pienso que es algo que puede estar o no estar. También aparecía el amor a los niños. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás, cuando nos encontramos, hablábamos de las mariposas y de la segunda mamá y de las cosas que pasaban cuando amamos o no amamos? Lo cierto es que el vínculo que se construye con el niño pequeño no está ligado al amor en un sentido de, ¿cómo lo digo?, de acción irrenunciable. No, no es que yo, como cuando se casan para toda la vida hasta que la muerte los separe, no sería exactamente así. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos encontramos en un trabajo. Y la idea es que tomemos ese trabajo de la manera. Yo la miro a Marisa que contaba su historia respecto a la relación que tenía con el niño, con ese bebé, con ese niño pequeño que contaba la anécdota esa. Y bueno, y pienso en eso, ¿qué pasa con esa relación que se construye
tan estrecha que después es difícil de manejar, ¿no? Entonces, pensar que ese vínculo que es necesario que se establezca no es el vínculo que yo generaría con mi hijo o con mi hija, y no necesariamente vamos a desmitificar la idea de que si soy madre soy amorosa e irrenunciable, porque hay madres que abandonan a los hijos, siempre doy los mismos ejemplos. Sí, sí, te escucho. Eso es lo que usted dice, tampoco tiene, o sea, no tiene nada que ver con que una no sea empática, ¿no? Exactamente. El vínculo, la empatía y la amorosidad están presentes en mi rol profesional, pero eso no significa que me voy a llevar al pibito a mi casa si el padre un día se ausenta. De ahí a allá hay 2,50 pesos. Bueno, capaz que 50 pesos, ¿no? Es que yo estuve a punto de llevármela, profe. Por eso digo eso y me acuerdo de Marisa, pero... Eso y profe, es como un pensamiento colectivo, esto también de qué les enseñan en la escuela, o qué te enseñan en el jardín, como si los docentes tuvieran que ponerle los límites que correspondieran en sus familias, en sus casas, ¿no? Bueno, y ahí, claro, ahí también podríamos poner en ese punteo qué pasa con esos primeros constructos respecto de la moralidad o de la ética o de las costumbres que hacen a la vida de ese sujeto. Y eso se refiere a un proceso de socialización que tiene que va de la mano con el proceso que lleva adelante la institución escolar. Entonces yo les voy a recordar algunas cuestiones respecto de los textos que vimos. A ver, alguien dice, Macarena, yo pregunté de todo, profe, es más, en un momento ya ni grabé y seguimos conversando. Es verdad, eso puede pasar, volviendo a la regularidad, ¿cómo es? A la regulación del proceso de la entrevista. Podemos cortar, ¿no? Seguramente les voy a dar para que hagan otra entrevista. Ya que hicieron una, probablemente cuando cerremos un tema más les vaya a dar otro ejercicio de esto. Ya que van a tener otra cancha con este trabajo. De pautar ese tiempo, pero después obviamente, si es la persona, si es la compañera creo que una de las entrevistadas era María, que es una compañera de ustedes. Y bueno, después se quedaron a tomar mate o se quedaron charlando de la cursada y bueno, no pasa nada porque hay un vínculo entre ustedes, una relación que hace que eso, o tal vez hay una desconocida que le encantó hablar, le gustó el tema. Había una charla con una abuela y creo que fue telefónica, pero llevaba como 3 páginas hablando, me imagino, y hablaba ella. Vieron que hay partes en las que ni siquiera aparecen las preguntas que no son necesarias porque la persona fluye en su discurso y tiene mucho para contar. Creo que las partes más lindas que aparecían en los registros eran cuando hablaban de la propia crianza, ¿no? Había una que recordaba que calentaban agua como en un fogón o en un hornalla y después usaban un fontón de lata o de no sé de qué material y así se llevaba a cabo la higienización, el baño. Y bueno, justamente, profe, sí. Justamente esta situación, uno es como que yo la viví más, yo tuve que entrevistar a la abuela y la abuela era mi mamá. Y la llevó mucho. Ella me dijo lo que está en las entrevistas, ella no tuve niñez. Yo crié a mis hermanos desde chica. Tenía 8 años y lo llevó de una manera que vimos las 3 partes, digamos, como mamá, crió a sus hijos, a sus hermanos, crió a sus hijas. Y
y no sé si crió a sus nietos, pero está, digamos, es como que lo toma desde otro punto. Las 3 crianzas, digamos, las toma desde distintos enfoques. Y además esto ese rol ya lo tiene inscripto. Justamente, más allá de esto, y además la llevó a recordar tantas cosas que lloró. Y entonces yo le digo, mamá, yo no quiero que llores, pero bueno, se dio toda una charla, y más allá de que yo conocía su infancia, estas preguntas llevaron a esto, a que ella recordara cosas puntuales, de no tener determinados juguetes, que jugaban a los juegos tradicionales, sus hermanos, que si la maestra, por ejemplo, la llamaba de la escuela a la mamá, le decía, Anita, anda vos, que a vos ya te conoce. Es como que ella tenía el rol de mamá. Y entonces como que ella perdió un montón de cosas de su infancia, y bueno, obviamente le sacamos mucho más provecho, creo, en nuestro trabajo a esa entrevista, más allá de las otras 2 que teníamos. Está re bueno eso que decís, Mari, porque se relaciona con lo que veíamos en Constitución Subjetiva, en cuanto a que por muchos siglos la infancia no existía, o sea, fue una etapa que no se contemplaba, entonces eran adultos en miniatura, si se quiere. Digamos, ¿cómo le debe impactar a tu mamá ver ahora que su nieta, por ejemplo, pueda desarrollar fielmente la etapa que ella no pudo? Tal cual, y el tema de, por ejemplo, de los límites y las costumbres, ella las tiene muy marcadas, y más allá de tenerlas, a ver, ¿cómo te puedo decir? De poder llevarla, dice, ella por ejemplo sufre mucho el que le llamen la atención a los nenes, qué sé yo, porque obviamente vivió muchas otras cosas. Entonces, el poder, dice, dejarlos hacer y disfrutar desde otro punto, porque también, por ejemplo, me decía, yo hoy no me puedo sentar en el piso a jugar con mis nietos. Y entonces, bueno, esas cosas la marcaron muchísimo en su infancia. Qué lindo lo que compartís. Yo quiero hacerte una pregunta, Marisa. Te quería preguntar qué, y le quiero preguntar a todas y a cada una de ustedes, y a algunos que anda por ahí. Les quiero preguntar cuál es la parte que destacan de esas entrevistas que hicieron. Si se tienen que quedar con algo, ¿con qué se quedan? Por ahí algunas lo pueden contar, si pueden escribirlo en el chat mejor, así queda el registro. ¿Cuál es la parte de la entrevista o qué de alguna de esas entrevistas rescatan o les quedó ahí? Yo me quedé con lo del fuentoncito ese porque me recordaba un poco algo de mi infancia también, y ahí me quedé pensando en eso. La hora del baño, del bebé o de un niño pequeño, no sé si sería muy pequeño, no recuerdo. Pero yo me acuerdo la parte en que mi mamá me ponía una polerita de esas de cuello de tortuga que te tapó hasta acá arriba, y para mí era un momento así como re cálido. Y cómo esas experiencias de cada una, de alguna manera, impactan en eso que están escuchando del otro. Me emociona mucho escuchar a Marisa habiendo hecho esa entrevista a su propia mamá, ¿no? Y bueno, a veces el llanto también es, ahí te dejo, Solcito. A veces el llanto también es depurador, ¿no? Y lo que nos hace es abrir las posibilidades de continuidad. Sí, Sol. No, que a mí me pasó lo mismo que a Marisa, que me tocó entrevistar a mi mamá y me quedé con que me contó que su mamá no jugaba porque eran 7 hermanos, entonces era más bien un intercedo cuando tengo que o cuando veo que es muy necesario. Entonces ella un poco admira esto de las infancias de hoy, que hay madres mucho más presentes y hay docentes mucho más presentes, porque en su época directamente no existía el nivel inicial siquiera, era como que uno iba directamente al colegio y se criaba y se instruía medio como podía, los ponchazos. Y esto, que jugaban los nenes, jugaban entre pares, no jugaban con los adultos, o no tenían eso que por ahí existe hoy, de que lo hacemos sabiendo.
Otro, por ejemplo, de las cosas que remarcó mi mamá, que, por ejemplo, ella se acordó que no existía el jardín, solamente era la escuela, y después cuando nosotros ya éramos, ya entre las dos más mayores, digamos, de mis hermanas, la escuela recordó el jardín del Colegio de la Sagrada Familia, que era el primer jardín que se abría acá en Cipolletti, y dice, y nosotros no podíamos ir porque era privado, dice, entonces como que todo se limitaba. Sí. Profe, a mí algo que me quedó así como muy marcado, me pegó como fuerte, porque en realidad para por ahí las que no trabajamos en una institución o no estamos todavía ejerciendo, por ahí no sabe o desconocemos un montón de cosas, ¿no? Y a mí me tocó con las chicas en mi grupo hacerle la entrevista a la trabajadora del CDI. Y me contaba realidades re duras que vos decís, wow, ¿no? Y ella justo me decía que bueno, que ella, no sé, o sea, como que tiene que poner un límite, digamos, emocional, esto que usted decía, porque a veces las realidades son muy duras, sobre todo en los CDI, que bueno, acá ella trabaja en uno que está acá en Parque Industrial, y me decía que también cómo es el movimiento, re diferente a un jardín de infantes, digamos, privado. Por ejemplo, esto de que se le da un espacio a las madres de los nenes y las nenas, por ejemplo, y que le puedan pegar un bañito al nene, poder higienizarlo, ¿no? Esto de se le puede, pues la madre puede ir y lavarle la ropa, o sea, se le da la ropa a la señora de lavandería y se le puede lavar la ropa, ¿no? Como esta cuestión como súper marcado, lo de la higiene, los tres aspectos que vimos en las entrevistas, como que el CDI es, digamos, es como lo que más digamos, se dedica a eso, ¿no? Y bueno, la chica esta me decía, vos ves a los nenes que vienen con los cachetes partidos del frío porque en sus casas no tienen calefacción, y vos tenés una crema en la cartera y le ponés porque te da cosa, ¿no? Como que esa es la manera de poder acompañarlos, ¿no? O por ahí bueno, en ese CDI tenían ropita que va quedando, y bueno, si hay un nene que no tiene, se le presta, ¿no? Y bueno, después la mamá lo devuelve y así. Ella me decía, yo una vez hasta le compré un paquete de pañales a una madre, o sea, como cosas que uno realmente no está acostumbrado a ver, ¿no? Pero como, bueno, las situaciones no son las mismas para todos, digamos, y justamente como ellos tienen un rol social, bueno, se dan todas estas cosas, digamos. Había levantado la mano Celia. A ver. Sí. A mí lo que me pasó con las entrevistas por ahí fue recordarme un poco, no tanto lo que viví, sino que la infancia, que fui a guardería, primero era en Agua, y me hizo recordar a que después volví a ir, pues si nos iban, en general casi todos fuimos, y la única que fue la más chica fue una mamá cuidadora, que le decía, iba a la casa particular. Yo veía cómo ella la trataba, que cuando yo llegaba, la pasaba a dejar, cuando yo ando iba al secundario, la pasaba a dejar, y era un ambiente, era su casa y era un ambiente tan lindo que mi hermana se quedaba sin hacerme, alguna forma de decir, ¿no?, un escándalo o no lloraba, entonces yo me iba tranquila a estudiar mientras mi mamá trabajaba. Entonces como que me trajo muchos recuerdos de esas situaciones así lindas. Y después, bueno, me puse a repensar esto, ¿no?, de la crianza en particular, ¿no?, de todo lo que hemos estado en otros lugares que no han hecho una crianza buena porque mi mamá no ha podido estar, pero desde su rol ha podido. Pero me vino todo eso desde la mamá cuidadora. Bueno, cuántas cosas que remueven la experiencia propia, ¿no? Por eso para mí es muy importante pensar en qué nos sucede, ¿no? Cuando hablábamos en clases anteriores de la propia experiencia en relación a estos sucesos y a estos
conceptos y a estas prácticas que estudiamos, que no solamente están hechas de textos, de bibliografía, de contenido, sino que están hechas de las propias experiencias que vivimos. Y este lugar es el que de alguna manera nos marca cómo vamos a vincularnos, cómo vamos a generar esas primeras aproximaciones a ese niño pequeño, cómo vamos a entablar el diálogo, cómo vamos a acariciar a ese niño, cómo lo vamos a tocar, cómo nos vamos a aproximar. Entonces, todo esto da cuenta de cómo es necesario tener en cuenta cómo son las vivencias y de qué manera nos impactan, ¿no? Me parece que ese es uno de los aprendizajes de esta tarea. Voy a leer algo. ¿Sí? Sí, Victoria. Perdón, que vos decís, cuando entrevistamos a la maestra jardinera, lo que ella comentaba también, a raíz de una pregunta que le hicimos en relación a si ella, digamos, cómo visualizaba el contacto que ella había tenido con las familias, ¿no? Si lo consideraba importante, digamos, construir esa red, si se quiere. Entonces ella decía que sí, que efectivamente es necesario. Dice, ellos están dejando una persona que es sumamente importante para ellos en la vida, entonces yo de algún modo poder devolver, digamos, a través de la confianza, si se quiere, del sostén, de la protección, y poder decir, sí, o sea, quédate tranquilo que este es un lugar seguro en el cual vas a dejar tu bebé, o sea, la responsabilidad que se tiene, tanto en maternal como en inicial, ¿no? Y nada, como para cerrar un poco esto que planteaban en relación a las vivencias de cada uno, o sea, que uno también como padre dice, bueno, capaz que yo nunca viví esto de asistir a un maternal, o sí, y es nuevo también para ellos, ¿no? Y cómo se juega, me parece esto de que, bueno, los jardines maternales aparecen por una cuestión de dónde dejo a mis hijos, bueno, aparece el jardín maternal, los dejo acá porque tengo que salir a trabajar, y en contraposiciones como que uno piensa y dice, bueno, o sea, también te perdés de cierto tiempo de crianza con tu bebé, que después no lo recuperas más, entonces digamos, como que me parece que es una ambivalencia muy grande. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? ¿Quién dice, profe? Yo. ¿Quién da más? Yo, ¿cómo le va, profe? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería compartir un poquito lo que dice Vicky con respecto a esta relación del jardín maternal hacia los papás, esa confianza, esa seguridad. A mí me toca vivirlo hoy en la actualidad. Yo trabajo en un jardín privado. Obviamente son diferentes con respecto a los jardines, a los centros infantiles, son otras realidades, pero bueno, en el privado también tenemos otras realidades. Y bueno, esta confianza que hablaba recién Vicky, que depositan los papás en nosotros, creo que en gran parte como madre, tal vez algunas chicas no lo sean, pero creo que es ponerse en el lugar también de los papás. Algún día a mí me tocó dejar a mis hijos en un centro infantil porque tenía que trabajar, entonces hoy en día yo estoy de este lado. Recibo todos los años esos niños que sus papás deben ir a trabajar, entonces como que esa sensación la viví como mamá, pero la vivo de este lado hoy como seño, entonces disfruto poder tener esa confianza, seguridad que el papá deposita. Es como que uno también dice, bueno, te doy esa responsabilidad, y es grande la responsabilidad, porque todos los días recibir un niño, son personas. No digo que no pasen cosas porque son niños, como por ejemplo se pueden lastimar, pero bueno, esa sensación que uno vive es emocionante. Y hoy me preguntaba una mamá si recomendaba que los niños fueran a un jardín maternal porque después van a un jardín infante. Le decía que sí, que es sumamente importante pasar por esta experiencia, porque creo que los niños tienen que estar preparados para un futuro, para una experiencia de este tipo. Entonces, yo entrevistaba a una de mis compañeras en el jardín que ya tiene muchos años,
y decía esto de que, bueno, el diálogo, la relación que tienen con los papás es muy fuerte. No, esto, ¿no? Que la relación entre los docentes, la institución y la familia es muy fuerte porque te están entregando algo que es de ellos y lo debes cuidar lo mejor que podés, porque están entregando su tesoro más grande los papás en el jardín. Obviamente. Y es una responsabilidad para nosotros, más allá de que, bueno, sabemos que son niños, sabemos, pero es su mayor tesoro, es como que uno lo tiene que proteger de todo. A veces, obviamente, se escapan cosas y como, bueno, como cara visible hacia los papás, uno también tiene que posicionarse y decir, bueno, papá, los límites también, que es necesario ponerlo, porque bueno, más con los niños, el resto lo tiene que hacer la familia. Pero bueno, es un acompañamiento mutuo para que puedan lograr el objetivo, que es que el niño crezca y aprenda, y sobre todo, bueno, esto de los valores, los límites, es un conjunto. Eso quería compartir. Igual, a veces si le explicas a los papás, capaz que los nenes necesitan un poco más de límites, porque a mí me pasa, que yo también trabajo en un jardín maternal, y estoy en salita de 2. Y lo que pasa, tenemos uno de los nenes que es de pegarnos a las señas. Entonces vos vas y le decís al papá, bien, bueno, papi, mirá, sabes que hoy le pegó a la seña, y se enojan con vos, y vos quedás como, pero eso también en la casa lo tienen que hablar, como decir, no le tenés que pegar a los amigos o a las seños, porque van y te pegan piñas, y yo, bueno, no le digo, me quedo y la miro, porque como soy auxiliar, la miro a la otra seña y me dice, bueno, vení, sentémonos acá y jugá con él, no sé, con los autitos, y ahí se calma. Pero a mí ya me han puesto mala cara porque tuve que estar a cargo de la sala 2 días, y el nene me pegó, y le dije bien, le dije, mirá, ¿sabes qué? Hoy me pegó y se enojó conmigo, y no sabía qué hacer tampoco, porque digo, ¿y ahora qué La verdad, hago? yo trabajo en un jardín maternal y soy preceptora y me dejan hacer de todo. O sea, si yo quiero dar una actividad la doy, porque la misma directora nos enseña a estarlas todas en movimiento, porque el día de mañana cuando te toque estar a cargo de la sala, ¿cómo vas a hacer? No se trata de lo malo, porque a ver, en un nene o una nena tan pequeña, ¿qué podés ver malo? Yo creo que están en pleno crecimiento. Claro. Esto de que interactúe con sus pares desde lo corporal, y es propio de la edad. Lo puede morder, les puede arañar. Puede tirar los pelos, lo vimos en una serie igual. Algo. Claro, pero como ellos, hay momentos en los que te tiran el pelo, te muerden. También hay momentos en los que vos llegás y te pueden dar un abrazo, como es que es forma también de expresarse que tienen ellos. Obviamente que una vez que incorporen la palabra, lo van a hacer de otra forma, pero para eso también se utilizan herramientas, se trabaja, y aparte con la familia, yo creo que es importante esto que dice la profe de trabajarlo en conjunto. Claro. No decirle a un papá, hoy hizo esto, porque, no sé, yo trabajo en un jardín y no, jamás bueno, así. Convengamos en que esa no sería la manera, eso yo trataba de decirle sutilmente a, se me fue el nombre, a Diamela, esto de darle un espectro que no tiene, darle una importancia mayor a un suceso, a una acción que realiza un niño que además tiene que tener relación con la edad que está transcurriendo ese niño. Si yo no puedo mirar qué características tiene ese pequeño, esto que dice Rosa acerca del lenguaje, puede ser que mejore cuando aparezca el lenguaje, como puede ser que lo empeore todo, porque lo primero que aprende son las 10 mejores malas palabras que dicen en la casa, y se horroricen y piensen que el pibe tiene que ir a un reformatorio con 3 años. Chica, hay que situarse primero en la edad del niño, en el contexto, en el lugar, tampoco
tampoco esta escisión entre lo que tiene que hacer la familia y lo que tengo que hacer yo como docente o como institución. Y el lugar que ocupás, Diamela o cualquiera de nosotras, tiene que ver con el caminito que voy haciendo a medida que voy procesando algunas cosas. Probablemente no sea lo más recomendable que tu primera acción sea ir a decirle al padre la macana que se mandó el pibe. Es como la historia esa de cuando llegue tu papá. No sé si escucharon ese cuento. Sí, yo la escucho como una payada. Cuando llegue tu papá, cuando llegue tu padre era. Cuando llegue tu padre, y cuando llegue tu padre, y cuando llegue tu padre. Cuando llegue el padre, el pibe tiene los pelos de punta así, piensa que el padre es un ogro. Sí, que lo va a matar. Esa figura no existe, esa familia no existe, ese modo de relación no debiera existir. Entonces hay que empezar a plantearse qué cosas decimos y qué cosas avalamos y cuáles no. Ahora yo voy a tener más en cuenta eso, porque claro, sí, yo fui directamente a decirlo. Pero además en la otra vez que también existe un comentario, era de unos papás yo lo corté esa parte en el video porque la verdad que me daba un poco de cosa porque hablabas de una situación, de una familia. Sí, fue por un ejemplo que estábamos dando y de las escuelas. Sí, pero era un ejemplo delicado, era como cuando decía... Yo tengo mis papás que es transportista y mi mamá es maestra de música, entonces siempre pasaban cosas y siempre los veía, ahora mi mamá es jubilada y mi papá sigue trabajando, pero los veo muy metidos en esas cosas, ayudan y eso, entonces como que esas cosas me quedaron a mí. Entonces son ejemplos que yo digo, bueno, hay cosas que hablan, sí, porque hay escuelas que pasan tal y tal cosa, y llegó así, en tal escuela pasó tal y tal cosa, entonces hay que hacer el ejercicio de Amelia y todas, ¿no? De sacarse el prejuicio del medio y poder hablar de la situación sin tanto adorno, sin cosas que le pongo, sin esos condimentos que son los condimentos de la suegra, ¿vieron? Eso que a algunos nos caen mal, porque hay que sacarle esa parte de cómo leo la situación para poder construirla con otros. Si yo voy y llevo, qué sé yo, vamos a jugar la casita, pero yo digo dónde va a ir quién va a poner la pava, yo dirijo toda la situación, quién va a poner la mesa, quién va a hacer el pan, qué sé yo. En esa casita no va a haber un trabajo colectivo, sino va a haber un despotismo de parte de un sujeto. Pero si lo hago yo, va a ser una cosa que si lo hace un niño de 3 años, ¿qué le voy a decir? ¡Ay, sos un déspota! ¡Andate al rincón porque no compartís con nadie! Tiene 3 años, mami, ¿qué hacemos? O sea, empecemos a pensar en la lógica o en qué lógica se encuentra esa criatura y en qué posibilidades y en qué herramientas tiene para resolver esa situación. A los 3 años, ni mucho menos a los 2, ni mucho menos al año de edad, puede diferenciar el mal del bien. Sí, probablemente me contaba una mamá que le había enseñado a su hijo cuando no tenía que bajarse a la alfombra cuando ella limpiaba el piso, la parte que estaba húmeda y no podía pasar la línea de la alfombra al piso que no tenía alfombra porque estaba húmedo. Entonces cuando tenía 9 meses le empezó a decir que no, y ella decía que al año y 2 meses él no lo tenía incorporado, ¿no? Puede ser, yo no voy a decir ni que sí ni que no, es una práctica que puso, quizás era esto, que resultaba suficiente para poner un límite, quizás era la palabra, quizás era la expresión, quizás era algo que había asociado a ese movimiento que le daba miedo, o simplemente era el susto que le generaba que la madre le dijera no.
Entonces, todas estas construcciones que realiza el niño acerca de cómo se construye su mundo de posibilidades y de interacciones con el mundo, tienen que ver con cómo el otro se los provee. Pero el otro le provee de significados positivos y negativos, aquellos que le van a permitir ser y aquellos que le van a obturar esa posibilidad de ser. Yo no pude leer los mensajes anteriores, me van a quedar recién cuando termine de descargar el video. No sé si alguien de los que había escrito antes quiere comentar las partes que le habían quedado respecto de la entrevista. Ay, bueno, me fui por las ramas como hago siempre, pero había pensado cuando le decía a Diamela vamos a hacer un ejercicio y que lo hagan todos, era pensar en cuál era el eje del tema que estábamos abordando, ¿no? Porque yo le dije, ¿por qué vos empezaste a hablar del nene que no...? Y porque Viviana dijo... Pero en realidad Viviana estaba hablando acerca de su experiencia con la entrevista que le había hecho a una compañera. Porque el eje sigue siendo qué les había pasado o qué rescataban de alguna de las entrevistas. Por ahí iba. Soy redensa, chicas. A veces me siento un plomo, pero pienso que es necesario que hagan este ejercicio de centrarnos así, ¿no? Las maestras, vamos de foco, profe. No, pero el mundo del magisterio me van a odiar por lo que diga, pero es como ay, ¿cómo se dice? Cuando actúas igual que los niños, adquirís ese rol y es como, hablan... Infantiliza. Claro, es la infantilización del... ¿Cómo? Que te rebajás, digo. No, que te mimetizás. Bien. Sí, bueno, rebajar capaz suena así como cuando te peleas con alguien, pero eso, que te pones a la altura, en la misma frecuencia que ese niño, y no utilizás el espacio ese para plantear nuevas cosas. Yo creo que hay que pensarse en el rol de ser maestro, pensarse y verse, ¿no? Hacer este trabajo de automiramiento, de poder reflexionar acerca de lo que yo soy y de lo que hago con esto que soy, en el lugar de maestra. Entonces, si yo digo... Hacer también, profe, una autocrítica de entender por qué también estamos en formación y por qué, por ejemplo, un Consejo de Educación estipula que hay que tener en lo posible una cierta cantidad de la carrera aprobada para poder ejercer. Convengamos que todas las compañeras que están hoy en la clase, que están al frente de una sala, estamos todas formándonos y están todas a cargo de esa sala, o como preceptoras, o como lo que sea, y estamos en formación. Yo la escucho a la compañera Diamela y digo, bueno, claramente hay un montón de recorrido y cátedras que por ahí les faltan para nutrirse de las herramientas que le digan cómo actuar con ese papá o con ese nene en particular. Sí, y lo importante es que están hoy en ese lugar, entonces hoy no se pueden dar el lujo de decir cuando me reciba, porque la práctica con ese niño, con esa niña, la interacción con esas criaturas las tienen. Claro, ya la están teniendo. Entonces, es bueno, es el lugar Neuquén es así, Río Negro es así, y bueno, y supongo que también debe pasar en otras provincias del país. Yo, si lo pienso, creo que también empecé a trabajar antes de recibirme, pero me parece que es importante visualizar en qué lugar estoy, hacer ese trabajo metacognitivo de reflexión, de mirarse, y bueno, por eso yo por ahí me interesa grabar las clases, me gustaría que ustedes se vean, no sé si lo hacen como ejercicio de verse cuando participan. Es un ejercicio importante. Dice Joana Villegas, me quedó marcado debe ser la parte donde fuera de la entrevista salió una conversación de que habían chicos que tenían permitido repetir a la hora del desayuno o almuerzo y otros no, según la situación de cada chico. ¿Cómo comprende eso un niño?
Sí, Joana, sí, te escucho. Profe, a mí me pasó lo mismo que la compañera Joana. Me pasó con la cuidadora, que ella trabaja en... Ay, justo se... Sí, la verdad que es algo feo. Pero además Lo daban a los que... chicos que viaje. Ah, Joana se cortó un poquito, ¿puedes retomar? Perdón, Dijiste la ¿ahí me escuchan? cuidadora, sí. Sí, bueno, es de San Lorenzo, acá en Neuquén. Lo que sobraban, yo le hice la entrevista a la cuidadora, ¿sí? Que trabaja en un jardín maternal de San Lorenzo, acá en Neuquén, y me decían que lo que sobraban ya tenían las familias asignadas al desayuno, a las mamás, al papá, a la hermana, a quien fuera. Eso me llamó mucho la atención, porque ellos ya tienen visualizado la gente que tiene necesidad. Es verdad. Acá dicen, a ver, Macarena, Joana Villegas le había marcado esa situación. Bueno, claro. Fíjense, bueno, dice Rocío, son niños, deben poder comer si tienen hambre o simplemente si todavía no se sienten satisfechos, tal vez no sea hambre, ¿no? Este juego que se da con la alimentación está relacionado al placer, a una acción psíquica que es posterior a esa alimentación. Vieron que todas las acciones que tienen que ver con la pulsión, con el deseo, están amparadas, están basadas en una acción biológica, ¿no? Entonces la alimentación tiene un punto de partida que es generar este desarrollo corporal, esta maduración, este crecimiento, para que ese sujeto se desarrolle de manera acorde a la edad. Y bueno, pueda desarrollar todo su sistema. Pero aparte de eso, tenemos una parte psíquica, psicológica, que se construye a partir de estos primeros procesos biológicos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación, pasa que hay un momento de saciedad, pero también hay un momento de placer que se produce en relación a este contacto con la mucosa bucal, ¿no? Con la boca. Esta idea, en principio, ligada a la alimentación con el pecho de quien cumple la función materna, está ligado a un proceso posterior que tiene que ver con esta sensación de chupar en el vacío. Y esto genera una situación de placer. Estas situaciones de placer se replican luego en los momentos clave de alimentación de ese sujeto. Por eso, por ejemplo, el momento del desayuno tiene que ser un momento agradable en la vida de ese niño pequeño. Pueden aparecer situaciones de juego, situación lúdica o de entretenimiento, en la que nosotras como maestras podemos generar una situación diferente y enriquecida en relación a lo que sucede en el aula, en la casa, y no a la inversa. Nosotros no podemos empobrecer la situación de alimentación, tenemos que enriquecerla, porque tenemos que enriquecer el mundo de la creatividad y de creatividad y de placer de ese sujeto, porque es el germen de lo que luego le va a permitir expandir su mente, sus ideas, sus sueños, sus aspiraciones. Fíjense que de algo tan básico como comer, como alimentarse para sobrevivir, surge un principio que hace a un sujeto capaz de convertirse en un granjero, capaz de convertirse en un astronauta, capaz de convertirse en un pintor de brocha gorda, lo que quieran. Y que esas aspiraciones no tienen que ver con profesiones, porque parece que el sumum del logro de la humanidad es ser un profesional con 24 títulos. Lamento decirles que no es así. Entonces, que debemos enriquecer esa vida. Capaz que el pibe se termina convirtiendo
en ese que, ¿cómo se llama? Esos que pasan por la... Ay, no me sale el nombre. Con esos que andan por la cuerda floja. Bueno, no me sale el nombre. Malabarista. Malabarista. No, bueno, cualquier cosa. Quiero que expandan su mente. Equilibrista, malabarista. Bueno, es las dos cosas. que piensen que todo ese mundo de posibilidades tiene que estar a disposición de ese niño. Y bueno, no solamente se tienen que convertir en abogado o ingeniero o maestro. Bueno, profe, a mí en este momento se me viene una situación que me sucedió trabajando en el jardín hace muchos años, en un jardín privado, justamente, esto del tema de la higiene. Una de las criaturitas iba muy sucia al jardín, y nosotros la bañamos prácticamente porque había como una bañera, y ella disfrutó tanto ese baño, que obviamente, de la manera que había ingresado al jardín a cuando se fue, ella estaba, no sé, de otra manera. Y el papá al otro día nos mandó el champú y la crema de enjuague y el jabón adentro de la mochila. Oh, ¿y eso cómo lo tomás? No, vos sabés que obviamente va a decir que el papá pretende que yo la bañe todos los días, pero no me llevó a decirle nada, absolutamente nada. Mientras estuvo, pasaron los días y obviamente el champú iba y venía en la mochila. Pero la nena, por ejemplo, más allá de que ese día la bañamos... ¿De qué edad era la nena, perdón? Tenía 3 años. 3 años. Pregunto porque no es lo mismo por ahí una nena de 5 que una nena de un bebé de 9 meses. Sí. No, entonces como que lo dejé pasar, obviamente no le dije nada, y siempre nosotros tuvimos el tema de mantener la higiene dentro de la sala. A todos le tratábamos de llevar ese hábito de lavarse las manos, y ella se sentía muy incómoda, pobre hija. Lo sentíamos nosotros, porque ella lo lograba expresar, porque sus amiguitas venían peinadas, porque venían limpitas. Entonces, nada, ese día nos pudo más y la bañamos. Obviamente no le dijimos nada al papá, dejamos pasar los días, sacó el champú y la crema de enjuague, y es como que tomó, o se dio cuenta solo, que no era nuestro rol bañarla, pero bueno, lo hicimos obviamente con gusto. Y más allá de esas situaciones, en otro momento también me pasó de que una de las nenas también venía sin peinar, sin lavarse la cara, qué sé yo, y yo siempre tuve, era mi manera de peinar a las nenas, me encantaba peinar a las nenas, entonces todas se iban todos los días peinaditas, lavaditas, porque nada, era el hábito de que después de comer, de lavarse las manos. Siempre las peiné, me encantaba, y los nenes se reían mis colegas porque me decían, los nenes se van peinados a la gomina, no importa, le digo, van peinados, de acá del jardín salen lavaditos y peinados. Y esa nena nunca la traían peinada. Y los mismos nenes destacaron esto de que, ¿por qué tu mamá se peina y vos no? Hasta que ya esta nena tenía 4 años y medio para 5, y le dijo a su mamá, yo quiero ir al jardín peinada, como el resto de mis amigos. Y un día nosotros nos asombramos cuando ingresó al jardín, obviamente, porque vino sumamente peinada, bañada desde muy temprano. Bueno, le digo a las chicas, evidentemente hizo efecto el comentario de sus amiguitos, porque la mamá obviamente uno la veía que no era una situación de vos decís, bueno, de la situación en que estaban no es... no sé cómo explicarlo, pero no llevó a que tuviéramos que hablar nosotros ni nada. Solamente se sintió hasta tocada su mamá. Es difícil la situación, ¿no? Muy compleja, ¿no? Algo que toca la subjetividad de esa niña, ¿no? Su propia corporeidad, algo que de alguna manera genera un run ahí dentro de la sala, en el grupo de docentes, todo eso
recepcionado por esa niña pequeña, pensemos entre los 3 y 5 años, transcurre toda esta historia que cuenta Marisa y cómo se van produciendo algunos cambios, pero en un tiempo bastante prolongado. Si, por ejemplo, como contaba, vuelvo a Diamela otra vez, no me odies, Diamela, hubiese ido ese primer día a recriminar al padre o a la madre, quizás los resultados hubieran sido diferentes, ¿no? Bueno, no sabemos, solamente estoy haciendo una suposición. Y pensar y aportar algo más a esto de lo que venimos hablando, estábamos hablando de la alimentación, ahora aparece como componente la cuestión de la higiene, cómo Marisa en sus parámetros, ¿no? En sus ideas acerca de cómo debe estar ese niño para que esté bien, cómo debe representarse, aparece esta idea de que esté peinado, lavado, higienizado, y cómo parte de la cultura escolar aporta esta idea. Pero también pensar que este es uno de los principios ordenadores del mundo subjetivo de ese niño y de esa niña, que es una necesidad. Cuando yo hablo de algo del orden subjetivo, hablo de un principio constitutivo. Es necesario que ese niño o esa niña tenga ciertos parámetros referenciales respecto de la higiene. Y no es una cuestión de clase social, ¿no? Esto no hace falta que lo aclare, ¿verdad? No tiene que ver con que si viene de un barrio o con que si el padre o si la madre, ¿no? Tiene que ver con la estructuración psíquica de ese sujeto que necesita sentirse amado, que necesita sentirse parte de un contexto de contención en el que lo apapachan, en el que lo acompañan, en el que lo tienen en el que le dan atención. Exactamente, en el que está ahí y es el centro, y eso no va a cambiar, ¿no? Esta recurrencia en ese vínculo es lo que va a generar la seguridad para que ese sujeto considere que hay seguridad para que pueda llevar adelante otras acciones tendientes a ese proceso necesario de autonomización, ¿sí? Macarena decía que a ella le ayudó mucho la práctica para separar la subjetividad y los prejuicios de la mirada que debemos tener, dice, como docentes. Yo a esto le daría una vueltita más. ¿Y qué es que eso que nosotros sentimos, pensamos y elucubramos en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestras emociones, es parte de nosotros, de nosotras, y no lo podemos separar? Entonces, el ejercicio sería conseguirnos un espejito en el que podamos reflejarnos. ¿Sí? Sea una compañera de clase, sea otra maestra, sea un chongo, un novio, un marido, un amante, alguien que pueda devolverme una mirada acerca de cómo yo estoy viendo estas situaciones. Incluso los hijos son parte de esta devolución, ya como un palazo en la cabeza, ¿no? Porque ahí viene la parte más dura, esos son los que devuelven más duro. Yo lo digo nomás como hija, por suerte no lo he padecido como madre, pero veo madres que dicen, ¡ay, mi hijo me dijo esto! Sí, fue mortal lo que le dijo, pero le hizo pensar en tal o cual cosa. Sí, entonces, sobre todo tener en cuenta que las ocurrencias de ellos justamente es porque tienen una mirada crítica también. A mí hace la semana pasada mi nena me dijo, ¿te importa más la escuela? Por la facultad, por el instituto, ¿te importa más la escuela o tu familia? Me dijo, yo me quedé, ay, no le estoy dando ni bola.
Bueno, ve, esa es una manera cruel de llamar la atención. No significa que tenga total razón en lo que dice, ¿no? Porque si no, esto nos vamos de mambo. Entonces, no, pero son pautas de alarma, quiero decir. Exactamente, le vamos poniendo. Bueno, pero démosle la autoridad que tiene que tener, así, medida, ¿no? Porque si no, somos los esclavos pasan estas dos cosas, o somos los esclavos de los niños en las casas, no sé si habrán visto el despotismo ilustrado de los pequeños en muchas casas, no, ¿acaso no? Porque el televisor 24 horas con el dibujito animado de moda. Bueno, por ejemplo, digo, bueno, ahí se va a cortar, ahí venimos, ahí nos vemos.